estoy de regreso y con muchos más fans que nunca. Porque estoy más gorda. Y si vieron mi video anterior, saben que a más masa, más gravedad. Y los absorbo así. ¿Saben qué más absorbe? La respiración. Y hoy les voy a hablar de esto. La respiración, porque es más complicada de lo que pensamos. ¿Qué coño es la respiración? Mira, la respiración es un proceso en el que un ser absorbe gases del ambiente para obtener energía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Absorbe oxígeno y eso es un gas, lo absorbes y luego, importante, también pasa, la respiración se encarga de expulsar el CO2. Les voy a dar 2 segundos para que recuerden lo que significa. 1, 2. Lo hice al revés. 1, 2. Ahí está. El CO2 es el dióxido de carbono. Sí, ¿no? Sí. El CO2 es el dióxido de carbono que se produce en las células durante la respiración y que sale como parte del proceso. Esto es como que, entonces, podemos hacer una analogía aquí. Respirar es como comer. Tú absorbes algo, luego lo expulsas. Of course, lo que expulsas no es igual que lo que comes. Lo que comes, rico, rico. Lo que expulsas, ahí estamos. Lo vamos captando. Estamos allí. Palabra clave, energía. ¿Por qué? Porque la respiración da energía. Bueno, yo digo, supongo. Tipos de respiración. Y esto es muy importante porque hay varios tipos. Esos tipos tienen subtipos. Si no saben lo que significa el sub, es un prefijo que significa por debajo. O sea que hay más tipos. Primero, respiración externa. Analicemos. Externa, extro, de afuera. Respiración, de afuera. Esa respiración luego se subdivide en pulmonar, de los pulmones, cutánea, del cutis, traqueal, de la tráquea, branquial, de las branquias, y bimodal, de los bímodos. Que si sabes de lingüística, un bímodo es dos modo, un modo. Entonces son 2 modos. Estas son las externas, afuera. Ahora, la interna, esa no tiene subdivisión. Esa va a ser más complicada de explicar porque hay un montón de términos extraños. Pero también lo vamos a entender. Y luego la respiración celular. ¿Recuerdan? Cuando veíamos la mitocondria en el 9º grado, pues allí. Vamos a intentar analizar estas subdivisiones. Porque Putela no entiende las cosas cuando se las explican así, superficial. Y él necesita ahondar. Entre más profundo entra, más entiende Putela. Por eso yo siempre hago inhalaciones muy profundas. ¿Tú ves? ¿Viste todo el oxígeno que entró? ¿Viste todo el CO2 que salió? No, no lo viste porque es invisible, no lo puedes ver. Pero pasó. Eso es nuestro primer tipo de respiración externa, la respiración pulmonar, que tiene que ver con los pulmones. Todos los mamíferos tienen pulmones y chupan aire con los pulmones. ¿Por qué es pulmonar? Porque el proceso de respiración, este proceso de absorción del oxígeno y expulsión del CO2 ocurre en los pulmones. Todos los mamíferos, los humanos son mamíferos, los conejos son mamíferos. ¿Qué más es un mamífero? Una ballena es un mamífero. ¿Qué más es un mamífero? Mi gato es un mamífero. Tienen pulmones. Las aves, o sea que las aves también tienen pulmones y también respiran igual. Los reptiles, pulmones, respiran. Y los anfibios, pero aguántense, no cualquier anfibio. No ese sapo chiquito que viste en la calle. Los anfibios adultos. Eso también lo vamos a semi-analizar en un ratito. Así que no te preocupes. Pero respiración pulmonar. Pulmones. El siguiente tipo de respiración es la respiración cutánea, el cutis. Bueno, no literalmente el mío porque tú ves que el mío no expulsa nada, no absorbe ni expulsa nada. Aquí hay 3 kilos de maquillaje. Es la respiración que se realiza no en los pulmones, sino en la capa que rodea al ser, ¿no? En nuestro caso es la piel, cutis, por eso cutánea. ¿Viste? Todo tiene sentido cuando lo analizas científicamente. ¿Quiénes hacen este tipo de cosas? Los animales mojados. ¿Cómo que los animales mojados? No estoy hablando de los peces nada más, ni de los peces en teoría. Estoy hablando de estos anfibios chiquitos. Las salamandras, los sabitos, las estrellas de mar, las lombrices. ¿Ven? Ustedes dicen, ay, esa lombriz no respira, no tiene hueco. No, no le hace falta. ¿Porque respira por dónde? Exacto, niños, por la piel. Importante. ¿Te acuerdan que les dije con los animales mojados? Es importante para los animales que hacen respiración cutánea mantener el área húmeda. Ustedes no lo ven, pero la nariz también es húmeda por dentro. Sí, Es importante mantenerse húmedos para que el oxígeno pueda penetrar. Ah, mira, mejor analogía. ya la tienes, no la tengo que decir. Si está húmedo, penetra mejor. Es la respiración.
No tengo ni que intentar hacerlo sexual. Tú lo sabes. Respiración... Me perdí. Traqueal. Tráquea. ¡Ah! Pero nosotros también involucramos nuestra tráquea, dirás tú en tu casa, Pablito. No. Porque es donde ocurre el proceso respirativo. ¿Respiracional? Respiratorio, claro, tipo. El proceso respiratorio ocurre en los pulmones y por eso es una respiración pulmonar. No ocurre en la tráquea. La tráquea es solamente un lugar por donde pasa ese aire. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque no es que es una tráquea como la de nosotros. Es una serie de tubos. No uno solo, pueden ser 2 o 3, 4 o 5, varios, diferentes. Una serie de tubos que se abren en la superficie del animal. Asco. Me da un poco de tripofobia. Me imagino una cosa que le sale un poco hueco. Ay, aquí. La tráquea se abre en el exterior del cuerpo y a través de espiráculos que usualmente tienen algunos dispositivos de cierre. Esto suena a máquina. Se abren huequitos, chiquitos, microscópicos. Tú no los vas a ni ver. Y se abren y ¿y qué pasa después? Recuerda. ¿Qué pasa después de que absorbes el oxígeno? Dióxido de carbono, para afuera, para el ambiente. Esta respiración, ¿dónde la vemos? En los insectos. En los ácaros, en la cama, ¿sabes? Cuando tú vas a dormir, cuando vas, el grinder hookup, vas al grinder hookup, regresas a tu casa y tienes piquiña, porque tenía ácaros en la cama. Mal, no voy a decir esa palabra porque yo soy una mujer respetuosa. Pero no sea, por favor, no sea. Las arañas, que también son insectos, y las garrapatas y los limpios. O sea, puras cosas asquerosas. Aquí nada bonito respira por la tráquea. Así que no vengas tú. ¿Viste? Respiración branquial. Muy obvio. ¿Dónde? O sea, ¿quiénes tienen respiración branquial? Los seres que tienen branquias. ¿Yo tengo branquias? No. Yo soy fish, pero no tengo branquias. ¿Tú tienes branquias? Tampoco. Los humanos no tenemos branquias. Los peces tienen branquias. Los crustáceos. Las larvas de anfibios y algunos anfibios adultos. Estos anfibios me tienen la cuchumina confundida. Algunos adultos pulmones, algunos mojados cutáneos, algunos así que se les quieren abrir los huecos. No, los huecos son de tráquea. Estos son diferentes, son branquias. ¿Que se les quieren abrir las branquias? ¿Qué quieren ustedes? Es que, no puedo estar yo criticando a los anfibios porque los anfibios son como la comunidad trans del mundo animal. Bueno, la comunidad trans es la comunidad trans del mundo animal porque nosotros estamos en el mundo animal. En fin, branquial, relacionado a las branquias. Los peces que hacen así, chuki, y respiran oxígeno disuelto en el agua. Hay oxígeno disuelto en el agua y ellos tienen estos branquias que les ayudan a absorber el oxígeno en el agua. La respiración bimodal. ¿Se acuerdan que les expliqué de los bimodos? Pues no es así. La respiración bimodal es la capacidad de un organismo para intercambiar gases simultáneamente a partir del aire o del agua. O sea, sí tenía razón, malditas. Bimodo es de dos formas. ¿Cuáles formas? Aire y agua. ¿Por qué vino al final? Porque ahora, después de todo el proceso de haberte dicho que algunos respiran en el aire y otros respiran en el agua, entonces te explico que hay aquellos que logran los dos. Me corto una teta, que son los anfibios, porque les gusta dar por culo. A ver. No. No, mira, salamandras. Anfibio. Cangrejo, percebes, almejas, mejillones y los peces pulmonados. Esto me da un poco de miedo, porque siento que los peces están evolucionando para nosotros. O sea que cuidado con una vaina. Usted ve un pez pulmonado, chasca, por favor, evitemos un planeta de los simios con los peces. Es que cada tipo de respiración externa ha sido una adaptación de cada organismo vivo para lograr obtener el oxígeno en cualquier ambiente, en cualquier sistema en el que es parte. No es tan fácil. Dura millones y millones de años, pero se logró. Putela, dando amor, desde 1990. Science Queers.